a tothom, benvinguts. Com deia el programa, i tenint en compte que el nostre anfitrió és el doctor Efraín Bleiter. Buen día a tothom, buenos días. Primero de todo, para nosotros es un enorme placer y un privilegio, yo diría, dentro del marco del Grupo TLP Barcelona, como decía Alfons, es una gran mejora y un impulso destacado para los profesionales, pero sobre todo para quienes es para los pacientes. Que es la mentalización y el tratamiento basado en la mentalización, ya que, como voy a proponerles, la mentalización es el activador, es la clave que activa, que despierta los ingredientes activos que nos protegen. Sin mentalización no hay esperanza. Sin esperanza no hay confianza. TLP Barcelona es una asociación formada por tres entidades que prestan servicios públicos dentro de la red de salud mental en Barcelona. Estas tres entidades ya lo saben, es la Fundación Orienta, CPB Serveis de Salud Mental y el Servicio de Psiquiatría del Hospital de Vall d'Hebron. El objetivo del grupo era, desde un primer momento, de promover la formación, la investigación y la mejora de nuestros distintos programas asistenciales. En cuanto a formación, como ha comentado el doctor Begué, el Instituto TFP Barcelona ha iniciado el curso de formación especializada en TFP y comentar también que hay una serie de supervisores acreditados en trastorno límite de personalidad que ejercen consultoría acerca de pacientes que se estén tratando con este diagnóstico. Realmente el trastorno es un trastorno que se manifiesta tempranamente, es un trastorno ligado al desarrollo, ¿no? Y que pues, parte de esta vulnerabilidad biológica, de esta serie de estresores ambientales que condicionan la irrupción del problema tempranamente, en la adolescencia, y que evoluciona hacia la edad adulta y que evoluciona pues, correlacionando con otros estresores ambientales que a veces favorecen el mismo. Lo que tenemos muy claro es que de alguna manera el grupo TLP se fundamenta en tres ejes principales. Hay una parte que es la parte asistencial, que como muy bien se explicó ayer, abarca desde la atención a infanto-juvenil a adultos. Hay una parte que consideramos muy importante, que es la de la recerca, la de investigación, y por último una parte de formación y docencia, que es la que explicarán nuestras compañeras. Bueno, yo comentaré un poco sobre la formación que desde el Grupo TLP hacemos. Como ha comentado Natalia, ¿no? Hay diferentes líneas de investigación y también de tratamiento, pero yo me centraré sobre todo en explicar el tratamiento en TFP, que es lo que más estamos desarrollando en este momento. Os voy a hablar de la parte de la formación como la entendemos desde el Grupo TLP Barcelona, ¿no? Y en concreto la formación en TFP como un proceso continuado de formación que de hecho seguimos realizando todas las personas que estamos implicadas en esto.